En el caso de convección, vean que la convección, pues también tenemos un Q. Hay una ecuación de la convección de calor que también tiene un Q, que es en julio sobre segundo, que va a ser un coeficiente de transferencia de calor, así se llama, que lo llamamos H, multiplicado por el área. Entonces, aquí podemos decir, el calor es proporcional al área, nuevamente, a la superficie expuesta. Y además eso va a ser, en el caso de convección, y ya lo vamos a explicar, va a ser igual a la diferencia de temperaturas entre la superficie, digamos la superficie de la pared, o la superficie del sólido, y una T infinita. Esta inf va a ser T infinita. En los libros aparece como un T, como un infinito pequeñito. Y entonces, ¿qué es esto de T superficie y T infinito? Bueno, en el caso de la convección, viene la pregunta, ¿qué es convección? ¿Qué es convección? Me pregunto si alguno de ustedes tiene el concepto. Tiene una noción del concepto de convección. Por ejemplo, yo en termodinámica, yo doy un curso de termodinámica, y en termodinámica, por lo menos les explico los mecanismos de calor y les digo que es convección a los estudiantes. Es un curso de bioprocesos. En química industrial creo que la termodinámica la van viendo en el camino. Entonces, pero que en algún momento les hayan dicho que conducción, convección y radiación, bueno, ¿qué es cada cosa? Entonces, ¿qué sería convección? Vean, aquí estoy dibujando algo así como un sólido. Esto puede ser incluso, por ejemplo, una pileta de líquido con agua caliente, y ahí voy a tener transferencia de calor al ambiente. Puede ser una pared de un intercambiador de calor. Entonces, eso es de metal, está caliente, por ejemplo, y hay transferencia de calor. Entonces, aquí arriba de este sólido, de esta superficie, yo voy a tener un fluido. Tenemos un fluido, eso es, en convección siempre va a haber un fluido involucrado, o sea, puede ser un líquido, puede ser un gas. Piensen en un intercambiador de calor, en una caldera, en un evaporador, pues generalmente vamos a tener un agua, vamos a tener vapor, vamos a tener aire, vamos a tener un líquido de proceso, un fluido de proceso, un fluido en general. ¿De acuerdo? Pues acabamos de ver mecánica de fluidos, entonces yo diría que tenemos una idea de qué es un fluido. Entonces tenemos un fluido, y una cosa importante pues va a ser que ese fluido se está moviendo. O sea, si no hay movimiento, no hay convección. Para que haya convección tiene que haber movimiento. Y entonces, ¿qué pasa con esto? La conducción es un proceso muy lento. Eso es una cosa interesante. La convección es un proceso lento, y podemos decir que es un proceso molecular. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está pasando en la conducción es que las moléculas calientes se mueven más, y las moléculas frías, digamos, están frías entre comillas, se están moviendo menos. Entonces, las moléculas que se mueven más le van transmitiendo esa energía cinética a las otras moléculas, y se va pasando el calor. Pero es un fenómeno molecular microscópico, y entonces es un proceso lento. Imagínense la taza de café caliente y meten una cuchara. Entonces, esa cuchara se va calentando por un proceso molecular de conducción de calor. Imagínense un tanque agitado que ustedes mezclan, o en la misma taza de café, para seguir un ejemplo, mezclo un líquido frío y un líquido caliente, teniendo cuidado de que no se mezclen. Entonces, si yo eso no lo muevo, en teoría sería conducción de calor, para que se transfiera el calor, pero eso es un proceso lento. Si yo quiero que eso ocurra rápidamente, digamos que se uniformen las temperaturas rápidamente, que es lo que normalmente haría.
Esto aplica a un tanque agitado, así como a esta taza de café. Moverlos, o sea, la agitación y el mezclado. Vean qué interesante. Habíamos dicho en agitación y mezclado que uno de los usos es para uniformar temperaturas. Si yo tengo entradas a diferentes temperaturas, pues yo eso lo mezclo para que rápidamente ocurra la uniformidad de temperaturas. Entonces, esa es una de las características de la convección. ¿Por qué? Porque aquí estoy moviendo masas de fluido. O sea, el fluido se mueve en masas, es macroscópico el movimiento del fluido, y entonces si aquí está transfiriéndose el calor, digamos, si aquí se está transfiriendo el calor, digamos que se está transfiriendo por aquí a través, digamos, de este sólido, pues apenas sale el calor, está pasando el fluido y se lo está llevando. Entonces eso, digamos, propicia de que siga esa diferencia de temperaturas. Si no hubiera movimiento del fluido, entonces digamos que se calienta el fluido que está pegado a la superficie, se va calentando, y entonces de hecho el delta T, si pensamos el delta T, más bien se va a reducir la fuerza impulsora. Entonces al estarse moviendo el fluido, pues de alguna manera estamos asegurando que el proceso siga, porque el delta T se mantiene, por decirlo así, entre la superficie y el fluido. Entonces el TS es la temperatura en la superficie, y el T infinito va a ser la temperatura, digamos, imaginémonos a varios centímetros del fluido, podríamos decir que ya la temperatura tiene una estabilidad, y podemos hablar de T infinito. Se supone que aquí va a haber un gradiente, la temperatura va a cambiar continuamente, pero entonces ya unos centímetros, podríamos decir, si esto se está moviendo, imaginen una agitación o una tubería que se está moviendo el fluido, pues a unos centímetros o incluso a milímetros ya podríamos decir que la temperatura está uniforme del fluido y es T infinito. Y en la superficie es TS, y esa diferencia es la fuerza impulsora. El H tiene unidades de watt sobre metro cuadrado Kelvin. Esas son las unidades del H. Vean que es un poquito diferente las unidades, una cuestión dimensional. Ustedes pueden verificar que en efecto esas son las unidades. Vean que aquí aparece Kelvin. Igual pude haber puesto grados Celsius, porque es un delta T. El delta T en Celsius, pues es el mismo valor en Kelvin. Eso lo habíamos comentado en algún momento. Entonces ustedes pueden encontrar como unidades tanto el Kelvin como el grado Celsius. Y de nuevo aquí pues hay algunos detalles. ¿Qué pasa cuando esto es una pared compuesta? ¿Qué pasa con el H? Hay, digamos, formas de calcular ese H, y eso también pues lo vamos a comentar ahorita. Pero por el momento que esto nos sirva como introducción al tema, y en la mayoría de los equipos industriales, eso sí podemos tomar nota, en la mayoría de los equipos industriales, ¿qué podríamos esperar encontrar más? ¿El mecanismo de convección o el mecanismo de conducción? Yo diría que convección. Convección, en efecto, convección de calor. Es lo que es, sobre todo si manejamos fluidos. Y como la mayoría de los equipos son de metal, piensen que sean de acero, de cobre y materiales similares, pues cuando hay conducción, pues va a ser una buena conducción. O sea, también va a ser rápida porque los equipos en general son de material metálico, y la única excepción sería que nosotros queramos impedir esa conducción, entonces donde más bien pongamos un aislante, que es el caso de la parte externa de los equipos industriales, que queramos, digamos que queramos evitar las pérdidas de calor al exterior. Entonces generalmente lo que son tuberías, lo que son válvulas, lo que son equipos, muchas veces están aislados para evitar esas pérdidas,
pero por ejemplo, adentro de un intercambiador de calor, que hay tuberías metálicas, más bien esas tuberías son de un material que ayuda a que pase el calor rápidamente del fluido caliente al fluido frío. Pero en general, el principal mecanismo, podemos apuntar, es la convección a nivel industrial, porque es la forma rápida de transmitir el calor de un fluido, digamos, si yo quiero calentar o enfriar algo.